Lo primero, el primer alcance que me gustaría hacer a tu comentario es que no por ser historiadora o no por ser de una disciplina de esas características de las ciencias sociales, uno está más cerca o más lejos de hacer innovación. Eso No, no, es no, sí, como, sí, sí. bajo mi perspectiva, claro, entonces yo soy bioquímico de formación, y la formación de un bioquímico es absolutamente dura. Mi formación es en fisicoquímica, en química orgánica, en temas de biología molecular, y obviamente para mí la innovación es cómo tú tomas las herramientas que tienes y cómo tú disponibilizas y convocas otros actores para resolver problemáticas específicas. Por lo tanto, la distancia teórica que existe entre las disciplinas y el quehacer de la disrupción, por ejemplo, es equidistante para mí, no involucra que hayan personas más o menos preparadas. Después yo me gustaría hacerte un comentario muy constructivo respecto a estos personajes que tú mencionas. Y eso, Dime. a mí me pasa que uno en el fondo tiene la posibilidad de siempre de teorizar los actos, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, sí, sí. está muy bien que las personas definan conceptos, ¿cachai? Está muy bien que las personas estudien el fenómeno, pero en el fondo, cuando nosotros estamos hablando que la innovación es un tema que tiene que ver con el actuar, tiene que ver con cómo nosotros construimos, y principalmente, bajo mi concepción, es cómo resolvemos problemáticas existentes. Yo creo que en nuestro país al menos faltan más actores y faltan menos teóricos. Y eso lo hablamos en muchos aspectos. Aquí ya sale una pregunta que Chile se ha especializado como país en hacer diagnósticos. Todos son expertos en retardar las problemáticas. Todos somos expertos en pedir informes, que sabemos que los resultados de los informes son obvios, porque el día a día de las personas te refleja esa desigualdad, el día a día de esas personas te refleja la precariedad, el día a día de esas personas te refleja que existen grandes problemas que no han sido abordados. Entonces, lamentablemente, yo creo que está bien que existan los teóricos, está perfecto que se definan teorías y se estructure el relato en torno a cómo se actúa, pero yo creo que falta bueno, y aquí los empresarios son muy importantes, falta gente que tome el bastión de los cambios e impulse los cambios. Entonces, a mí siempre me pasa que yo hablo de los famosos gurús de la innovación en Chile. Son muchas personas que hablan, ¿cachai? Y tienen una perspectiva muy desde la estratosfera respecto a cómo actuar. Pero cuando tú quieres hacer un cambio y tienes que tener una startup y esa startup tiene que facturar y le tenés que pagar sueldo a las personas y tenés que dejar de pagarte sueldo a ti para poder impulsar un negocio y después viene una pandemia, en el fondo es siempre más cómodo estar distante de la acción. Y yo creo lo que necesitan nuestros territorios, de Copiapó, lo que necesita a donde yo estoy, en Melipilla, en el sur, es gente que sea capaz de tomar esas grandes reivindicaciones y desarrollar esa iniciativa. Y ahí el aparato público normalmente es aquel que acompaña y que incentiva a que estos procesos ocurran, y la osadía de las personas que van a tomar la responsabilidad de impulsar los cambios. Entonces, me parece súper bien, me parece súper loable entender la lógica, la mecánica y poder describir los procesos, pero yo creo que tan importante como entender y escribir y describir es la acción, la praxis. Bueno, Totalmente. Y en eso, mi o último sea, comentario tenía que ver con sí. eso. Sí, no, no, es que, pues, a ver, está buenísimo porque vamos complementando en el fondo el pool del relato, porque la cita que te hacía de Schumpeter o de Peter Drucker o compañía, o incluso la referencia que tú haces de los gurús de innovación, es un diagnóstico que yo también voy sacando al final del día y hacia allá quería llegar, que tiene que ver, cuando yo te planteo el tema de que al final estos tres, que tú lo pones muy bien ejemplificado con el tema de la acción, más que el diagnóstico o la creación de ciertas metodologías que por supuesto que sirven de guía. Oye, yo me he dado cuenta que, bueno, no sé si es un fenómeno, yo creo que tiene que pasar por supuesto que en distintas otras partes, pero la necesidad de las reglas, ¿cierto? Como yo, como la receta de la cocina, cómo yo hago un queque. Entonces el queque se hace con harina, se hace con, bueno, con un nivel de ingrediente y compañía. Eso al final, por lo que yo he visto, es que genera dos cosas. Uno, que para hablar de innovación, si los referentes que se han usado como técnicos o como académicos o como los grandes próceres del pensamiento, digamos, y sobre todo si es que está llevado también solamente al plano económico y de desarrollo comercial y desde también el tema de la productividad o la competitividad, que es un poco como desde donde se puede bajar la innovación, como la entendemos hoy en día también, principalmente en Chile, tal como tú comentabas, que afuera demasiados otros elementos que son necesarios para. Por lo mismo, lo que yo comentaba, el tema de la mentalidad,
Y ahí quiero llegar como a lo que tú comentabas, de esto de empujar y que en el fondo que hayan actores más que diagnosticadores, por decirlo de alguna forma, que es el tema de que al final, y algo que a mí me ha rayado mucho en este último tiempo, que he estado investigando bastante a Edward Punset, no sé si lo ubicáis. Bueno, es un español científico, político, divulgador científico del último tiempo, murió hace 2 años, creo, 3 años ya, pero algo que a mí me llamó mucho la atención y que me resolvió bastantes preguntas en relación a las entrevistas que yo tenía, por ejemplo, con innovadores, por supuesto que nunca contigo, porque tú me aclaras muchas cosas, pero otros emprendedores o otros generadores de cambio de compañía o empresas quizás más tradicionales, que yo veía que, claro, que tenían la intención de la innovación desde estos como conceptos que te comentaba de lo que dice Draker, o de lo que dice Schumpeter, o de lo que dice y me faltaba la parte ya, pero ¿qué cambio estás haciendo? Entonces, como que básicamente para los que nos están escuchando, en el fondo uno también podría como meter la innovación en 2 puntos. El tema de la innovación entendía como cambios incrementales, ¿cierto? Mejoras continuas, o la disrupción. Y pareciera ser que nosotros, por lo menos en Chile, tenemos una tendencia bastante más hacia lo incremental que lo disruptivo. Y ahí va el punto de lo de la mentalidad que quería llegar, porque creo que esto es súper importante para los que nos escuchan, porque ojalá que con esta conversación haya un llamado de toma de conciencia, porque al final va más allá de la creación de valor del negocio, sino que tiene que ver con cómo tú te enfrentas a nuevos escenarios y nuevas posibilidades. Y eso también tiene que ver mucho con la esencia humana. Entonces, por eso es que vuelve el tema de Punset, por ejemplo, que a mí me rayó la cabeza, porque él dice que, bueno, por temas neurológicos, por estudios que se han hecho de cómo funciona nuestro cerebro, que por lo demás, ahí Pablo, tú también ayúdame, que entiendo que también es una investigación que se lleva haciendo hace poco tiempo. O sea, el estudio del cerebro en sí lleva como 40 años de desarrollo real. Entonces, es Sí, una, sí, de cuando la neurociencia tiene herramientas de visualización. claro, entonces en el fondo es muy potente cuando uno se da cuenta de que, por ejemplo, el mismo cerebro, o sea, tu misma como composición biológica, tiene reparos para el cambio. ¿A qué voy? Por ejemplo, y ahí también yo les recomiendo que puedan investigar a Punset, porque Punset lo explica muy bien, pero el tema de que nosotros estamos incapacitados de visibilizar un futuro como futuro. A ver, ¿a qué voy? Nuestra tendencia va a ser siempre a pensar lo que puede venir, pero desde lo que conocemos. Entonces es algo como medio engañoso, porque al final tampoco te logras soltarte del todo de los arquetipos que vienes arrastrando, o de concepciones, o de principios, que ya tienes incorporado de repente incluso en el ADN, porque ya ni siquiera te lo cuestionas. Y ahí también entra la lógica de qué es la realidad, qué es la normalidad, y en fin, algo que uno ve en la historia, que los grandes cambios que se han hecho han sido gracias a cuestionamientos de esos principios que son también tan incómodos, porque al final uno necesita, también por un tema biológico, esta sensación de seguridad, ¿cierto? Y ahí también queda en evidencia lo que estamos viviendo con la pandemia. Al final uno dice, qué horror lo que nos está tocando, esto de estar en la incertidumbre, de que está este virus, que está básicamente el planeta parado, pero también por otro lado se nos olvida, y ahí también me parece a mí un poco la lógica de la historia, de decir, esto ha pasado una y otra vez en la historia, muchas veces, y eso no ha implicado que sigamos evolucionando, que sigamos cambiando, y que vayamos generando también nuevas formas de tratar de mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que hoy día estamos en un escenario y en una posibilidad de claramente pegarnos un salto increíble gracias a la tecnología, gracias a la conectividad, gracias a este mismo espacio, de hecho, que nosotros podamos estar conversando acá, que estemos hablándole a la audiencia en Copiapó, y bueno, a quienes también se han conectado de otras partes, pero un poco como tratar de mostrar el punto que hay realmente ciertos empujes que llevan a que uno tiene que ser creativo, que uno tiene que empujar, que uno tiene que atreverse, pero tampoco hay mucha conciencia de que incluso en nuestra propia naturaleza, nuestro propio ADN, nuestro propio cerebro, nos genera trabas para poder hacerlo. O sea, como les decía yo, nos cuesta visibilizar el futuro por principio, por un tema de cómo funciona nuestro cerebro, por un lado, y por el otro, además, tenemos el condicionamiento de protegernos de lo nuevo y lo distinto, porque nuestra tendencia también va a estar a tratar de estar en el lado seguro. O sea, en el fondo, y lo que decía Punset y también bastante otros neurocientíficos, tuve también la oportunidad de entrevistar a Rafael Yuste, que es un capo en el tema, que es
que tenemos básicamente, seguimos manteniendo una mentalidad como paleolítica, o sea, como que nuestros instintos de supervivencia siguen estando en torno a que lo que ya conocemos que es seguro, hay que protegerlo porque eso ya es garantía de supervivencia, y todo lo otro hace que el cerebro frene y diga, no, no te metas ahí porque al final puedes perder. Entonces, es muy fuerte esto de que uno quiere empujar el tema de la creatividad o el tema de atreverse y tomar los cambios y mover las cosas, cuando incluso en nuestra propia naturaleza está la traba biológica de no hacerlo. O sea, eso tiene una explicación bien fundamental, que nuestra especie ha evolucionado solamente 250.000 años, desde nosotros, desde nuestros relativos ancestrales. No tenemos la maduración suficiente biológica para poder convertirnos en una especie distinta al omnívoro que somos. Nosotros somos omnívoros. Nosotros comemos, recolectamos y comemos carne, comemos plantas como especie. Nosotros no somos una especie depredadora, no tomamos necesariamente como especie decisiones audaces como individuos. Entonces, está absolutamente en sintonía la certidumbre con el tipo de evolución que hemos tenido como Homo sapiens, ¿no? Probablemente después de nosotros, yo creo que a mí lo que me pasa con todo esto es que pese que uno ve las oportunidades dice, mira, la crisis puede ser una oportunidad, estas crisis, el humano es como el meme de un tipo que va en bicicleta y se pone un palo en los rayos de la bicicleta y se cae y culpa el palo.